esté aquí salvando, sanando, bautizando, obrando a través del poder divino de tu Espíritu Santo. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias damos por tu presencia gloriosa, por el obrar genuino, y que tú derrame de esta gracia y derrame de esta unción. Derrame, Señor, y que tu nombre sea grandemente glorificado. Señor, que tú estés ungiendo las alabanzas, Señor, usando a tus siervos, y que en esta noche debamos adorarte, alabar y glorificar tu nombre. Tu palabra dice, Señor, que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y en esta tarde, noche, Señor, queremos adorarte con el alma, y que tú puedas ayudar a tus hijos, mis hermanos, mis hermanas, y que tú puedas, Señor, glorificarte en medio nuestro. Que tú derrame de esta santa unción, y que tu unción, Señor, esté obrando en las vidas de cada uno de tus hijos. Señor, necesitamos de ti, y encomendamos este culto, esta reunión. Señor, encomendamos a ti, Jehová, Dios de los ejércitos, que tú debas hacer la obra acorde a tu plan divino, a tu voluntad. Señor, que extienda tu mano de poder, extienda esa mano de misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Tu palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Y en este momento, Señor, extiende tu mano, coloca tu mano, Señor, y que desde lo alto de tu trono de gloria descienda, Señor, esa agua viva que deba descender y que deba saciar, que deba calmar la sed de todo necesitado en esta noche, que somos nosotros, Padre. Que tú puedas saciarnos, fortalecernos y deba renovarnos. Señor, que tu nombre sea engrandecido y que el Espíritu Santo esté obrando con poder. Y te damos muchas gracias y bendecien a continuación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Amén. Tomen asiento. Vamos a entonar el himno 314 del Himnario de Sion. El número 314 del Himnario de Sion. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alerta. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Pronto
tierra, a llevarnos con Él a gozar. Arreglemos cosa cuenta con Jesús el Cordero inmortal, del que ofende tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. El número 274 también, hermanos. El número 274 del himnario de Sion. Hoy estamos reunidos en la asamblea de Dios por su Espíritu guiado. Le alabamos a una voz. Todos somos mensajeros, salvación anunciar. La Señora a los obreros, gracia para trabajar. Danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a su templo. Danos fuego, oh Jesús. Oh, despierta tu iglesia para amar con santo ardor. Sálvanos de la envidia, a servir con amor. Que limpia y santifica con poder renovador. Y su gloria así veremos, nuestro grande Salvador. Danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a su templo. Danos fuegos, oh Jesús. Sálvanos del egoísmo y de toda frialdad. Danos fe y optimismo
servirte con voluntad. Almas que están esperando el mensaje de Jesús. Los perdidos a la luz, danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a su templo, danos fuego, oh Jesús. Pentecostés pedimos que al mundo estremecer. Digno eres de tener coraje y energía. A ti vamos a luchar. En tu nombre hay victoria. Cuando el fuego pueda arder, danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a su templo, danos fuegos, oh Jesús. Hoy dite a los pastores con poder renovado, los profetas y ancianos, cada siervo y doctor, llena los evangelistas con tu fuego y poder, y tu obra sea vista cuando el fuego ya caer. Danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a tu templo, danos fuego, oh Jesús. Danos fuego, santo fuego, nuevamente da, oh Dios, y nosotros a tu templo, danos fuego, oh Jesús. Gloria a Dios. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Vamos a escuchar un himno más congregacional y luego el presbítero Rubén Santana estará con la apertura de la reunión. Adelante. Vamos a entonar el número 316, del himnario de gloria. 316 del himnario de gloria. Al cielo vuelen los ecos santos que arrancó alegre de mi laúd. Al cielo vuelen mis dulce canto de
alza tu canto, oh lengua mía, alza tu canto, mi corazón, tienes el alma de alegría, de una alegría, mi devoción. Ya siento el fuego de los amores, de grato Edén. Ya no me acosan aquí dolores, porque contemplo a Jerusalén. Alza tu canto, oh lengua mía, alza tu canto, mi corazón, llenes el alma de alegría, con alegría, mi devoción. Madre su regia, santa morada, donde la dicha no tiene fin. Allí mi patria, pero esmaltada de bellas flores de tu jardín. Alza tu canto, oh lengua mía, alza tu canto, mi corazón, llenes el alma de alegría, con alegría, mi devoción. Oh Padre, impárteme tu consuelo, nada en la tierra yo espero ya, y haz que pueda entrar al cielo, que allí tan solo mi dicha está. Alza tu canto, oh lengua mía, alza tu canto, mi corazón, llenes el alma de alegría, con alegría, mi devoción. Alza tu canto, oh lengua mía, alza tu canto, mi corazón, llenes el alma de alegría, con alegría, de devoción. En esta noche, Dios bendiga a la iglesia, paz del Señor, levitas, gloria a Dios. Alza tu canto, oh lengua mía, alza tu canto, mi corazón, decía la alabanza, llenes el alma de alegría, con alegría de devoción. Gloria a Dios por esta alabanza tan preciosa y tan maravillosa. Agradezco al siervo del Señor que me ha dado esta oportunidad de poder dar esta tan gran apertura a este segundo día del segundo curso de músicos, ¿sí? Directores, dirigentes, maestros de orquesta, banda, coro y diversas agrupaciones de alabanzas en nuestra querida Iglesia Asamblea de Dios. Y hoy estamos cerrando este segundo día. Y como decía esta alabanza, yo creo que en esta noche debemos alzar nuestro canto. Con alegría, alza tu canto, lengua mía, alza tu canto, corazón, con devoción. Amén, iglesia. Dios esté bendiciendo su amada iglesia. Dios esté bendiciendo a nuestros queridos pastores, Pastor Daniel, dirigentes en general, organizadores de este maravilloso evento que yo personalmente, y creo que cada uno de ustedes lo va a estar llevando en su corazón, y vamos a tener gran crecimiento cada uno en el lugar donde nos corresponde el trabajo. Invito a mis hermanos
abrir la palabra del Señor, quisiera compartir en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 5. Quiero hablar brevemente un pasaje de las Sagradas Escrituras que dice así en el versículo 12: y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lido fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz las trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Gloria a Dios por la palabra. Esta preciosa palabra fue leída en la apertura de este gran trabajo por nuestro querido pastor Jorge Lima, y sentí en mi corazón de volver a leerla en el cierre. Durante el desarrollo de los primeros talleres, en el transcurso de la mañana del día de ayer, sábado a la mañana, fue tocado este tema nuevamente con mucho denuedo. En el tema justamente cuando hablamos de la organización de la alabanza y los sectores de la alabanza, la forma de alabar a Dios, el repertorio, la preparación, la unción, el buscar con oración la dirección de Dios para estar al frente de un servicio de alabanza. Analizar la música desde el punto de vista como arte y desde el punto de vista en el servicio de Dios. Las diferencias grandes para poder entender de qué manera debemos dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo, de qué manera debemos dirigirnos a Dios en alabanza y adoración. Y han pasado estos 2 días que la verdad que estoy seguro que muchos de ustedes coincidirían conmigo diciendo: la verdad que no queremos que esto termine, que esto pare. Porque fueron realmente, pastores, fueron días de mucha victoria, de mucho enriquecimiento, de conocimiento y también de mucha gloria a su Espíritu Santo. Cuando de repente por ahí estamos hablando, porque hablamos de muchos marcos teóricos y parecía muy fría la situación, porque venimos acostumbrados a un fuego y un mover del Espíritu, y parece que el Señor entendía eso de nosotros, que necesitábamos esa manifestación de su poder, y en ese momento exacto el Señor manifestaba su Espíritu Santo en medio nuestro. Y había un mover del Espíritu Santo. Y había momentos también, como decía la palabra aquí en Primera Crónicas, que se movía tanto el poder de Dios que no se podía ministrar. Y cuando los oradores, los que estábamos hablando acá, no podíamos hablar por sentir la presencia del Señor, nos dábamos cuenta que el Señor estaba con nosotros. Y esta palabra me hizo mover mucho mi corazón, porque antes de venir aquí el sábado estaba meditando, y cuando llegué aquí el pastor compartió como apertura de este gran trabajo esta palabra. Y yo tomé esta palabra para mí, pastor, porque esta palabra nos habla de un orden, que es lo que nosotros venimos a buscar aprender en la casa del Señor. Primero nos habla de la vestidura de lino que tenían los sacerdotes, cómo vestían. Después nos habla la asignación de distintos instrumentos a cada levita. Y nos habla qué debían hacer con esos instrumentos. Había una forma de vestir, había una forma de llevar los instrumentos, había una forma de distribuir los instrumentos, y había una forma adecuada de ejecutar la alabanza con los instrumentos. Y cuando esta forma conformada según el deseo de Dios se cumplía, la presencia de Dios inundaba su casa. Y de tal manera que los sacerdotes no podían administrar,
Porque era tanta la presencia de Dios, hermanos. Yo creo que con este cierre el Señor nos va a dar un broche de oro. Y cuando los siervos del Señor ministren en la casa del Señor en esta noche, la presencia del Señor también se va a mover, como decía en Primera de Crónicas. Y va a ser imposible seguir, pastor. Porque acá venimos a buscarle lo mejor de lo mejor. De enseñanzas, de orden, para poder ministrar las alabanzas de la mejor manera para nuestro Dios. Y yo sé que el Señor está con nosotros, pastor. Porque cuando hablábamos de tantas cosas que parecía para otros en teoría, y tantas cosas que por ahí alguno dice como comúnmente parece chino lo que hablan, pero ahí en esa organización sentíamos la presencia de Dios. Y llevamos esta bendición y esta riqueza. Yo particularmente a Posadas, a la Chacra 110 a la cual pertenezco, el pastor Juan Carlos Larrea, llevo esta bendición. Llevo esta bendición, pastor. Y le invito a cada uno de ustedes en esta noche, abra su boca con alegría, alce su canto y que salga del corazón esa devoción. Porque en la casa de Jehová en esta noche no se va a poder ministrar de la gloria a Dios. Póngase de pie, querida iglesia. Y vamos a hacer una oración y vamos a entregar en la presencia del Señor esta maravillosa reunión de cierre, conforme a lo que el Señor tiene planeado para nosotros. Oremos. Padre Celestial, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu misericordia primeramente, por permitirnos estar en tu casa, por culminar este maravilloso evento, Señor, porque nos diste de todo lo que necesitamos y aún más que solo usted sabía que necesitábamos. Ahora te pedimos que guíes, Señor, con tu Espíritu Santo los que tomarán tu palabra, tu siervo. Respalda con tu poder esta alabanza, Señor, que sean herramientas de alabanza, adoración y devoción. Que podamos hacer un cambio en el lugar que llevemos estas enseñanzas, estas riquezas que venimos a buscar, para que pueda ser bendecida tu obra y para que se pueda hacer todo conforme tu misericordia, tu amor y lo que usted desea. En el nombre de Jesús, vence por tu pueblo en esta noche y manifiesta tu amor y misericordia. Gloria, gloria a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así como está, recibimos al siervo del Señor. Adelante, siervo. Tome su asiento y esta noche, antes de comenzar con las alabanzas, que vamos a estar dando el espacio para que puedan ejercitar su talento, queremos escuchar esta noche al hermano de Santo Tomé, hermano da Silva, que es uno de los que vinieron para este curso especial. Y bueno, para nosotros y para todos los que han organizado, es un honor que hayan respondido a este llamado. Así que a continuación escuchamos al hermano da Silva de Santo Tomé con una palabra. Dame las gracias, mi Dios. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Saludo a los levitas con la paz del Señor. Amén. Amén. Estamos alegres, hermano, en esta noche. Principalmente yo me siento muy alegre, hermano, muy emocionado. Agradezco, hermano, infinitamente al hermano por esta oportunidad. La verdad que hay tantos hermanos, siervos del Señor, que uno quisiera seguir escuchando. Y la verdad, hermano, que cuando recibimos la invitación, bueno, teníamos siempre actividad, pero dije, bueno, vamos a priorizar este trabajo porque yo sé que va a ser de bendición, hermano. Yo agradezco al Señor, hermano, porque por su misericordia el Señor también nos está usando, hermano, en la obra del Señor, también a través de este grandioso ministerio que es la alabanza. Y, hermano, desde mi niñez me crié en medio, hermano, de mis padres músicos, la iglesia. Y la verdad, hermano, que tengo un aprecio muy grande, una estima muy grande, hermano, de los hermanos que tienen este ministerio, hermano, de la alabanza, de no solamente tal vez ejecutar un instrumento, sino que a través del don, del talento que el Señor dio a cada uno, poder alabar y adorar el nombre del Señor. Así que, hermano, en esta noche, yo, hermano, no quiero ser muy extenso, solamente quiero agradecer, hermano, porque la verdad, hermano, que volvemos a nuestro sector de trabajo con mucha alegría, con mucha fuerza, porque yo creo, hermano, que hoy si todos tuviéramos la oportunidad, que sería imposible, hermano, todos tendríamos tanto para agradecer al Señor. Porque en cada palabra, hermano, porque en cada consejo, porque en cada alabanza que nosotros compartimos, hermanos, pudimos sentir la presencia del Señor, hermano. Porque en cada, hermano, palabra, en cada consejo, hermano, nos ayudó, hermano, a entender que el Señor nos dio algo grandioso en nuestras manos para nosotros poder servir al Señor, hermano.
y escuchaba, hermano, los testimonios, escuchaba el testimonio de nuestro hermano Javier. En sí, bueno, lo conozco hace un tiempo, pero no sabía por ahí parte de su historia. Y hermano, la verdad que me tocaba, hermano, porque yo también hace unos años atrás, aproximadamente 12 años atrás, quiero contar a los hermanos, también, hermano, pasé una situación difícil. Les quiero contar que nosotros estamos en Santo Tomé. Allí, hermano, está mi papá, pastor, que fue enviado hace 18 años a la misión en aquel lugar. Y nos fuimos, hermanos, con esa misión de predicar la palabra del Señor. Yo recién me había bautizado, mis hermanos adolescentes. Tal vez, hermanos, no entendíamos por ahí un poco de qué se trataba, aunque mis padres, hermanos, tenían este fuego de hacer siempre la misión que el Señor encomendó. Y nos fuimos, hermanos, en aquel lugar. Cuando comenzamos, tal vez, hermanos, no había muchos hermanos. La obra del Señor estaba un poco sufrida. Pero, hermano, allí el Señor nos fue, hermano, ayudando. El Señor nos fue capacitando. Y el Señor nos sigue capacitando, hermano, para que nosotros podamos llevar su obra adelante desde lo que el Señor nos enseñó. Y, hermano, y también quiero contar, hermano, parte de mi testimonio, donde escuchaba a nuestro hermano Javier que el Señor también le devolvió la vida a pesar de esto que había pasado con él. Y yo, hermano, en el año 2012, creo que no sé si el hermano Robledo se acuerda, que él estuvo justo el día que me había dado, hermano, en realidad fue un día sábado, me dio una convulsión en mi casa, una mañana. Y un domingo, hermano, justo estaba nuestro hermano Robledo allí visitándonos. Yo estaba, hermano, ejecutando el teclado y tuve una convulsión muy fuerte, hermano, que cuando me desperté estaba en el hospital en terapia intermedia, sin entender nada. 4 de mis 5 hermanos también tuvieron convulsiones. El enemigo, hermano, se había lanzado tan fuerte contra nuestra familia, donde, hermano, la única misión que quería, hermano, lograr el enemigo era matarnos o sacarnos de aquel lugar. El Señor había hablado. Pero yo creo, hermano, que cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, hermano, se levante el diablo o pase lo que pase, hermano, el Señor cumple ese propósito en nuestras vidas, hermano. Y yo sé, hermano, que tal vez a veces para nosotros, hermanos, lo que hacemos por ahí a veces es algo mínimo, o algunos que está comenzando, hermano, pero es un gran arma que el Señor nos dio, hermanos, para luchar contra el enemigo, hermano. Y yo en aquella oportunidad empecé a pasar un proceso, hermano, donde estuve allí en aquel lugar, hermano, 4 días en terapia intermedia, hermano. Mis neuronas parece, hermanos, que se habían quemado, no podría, hermano, había perdido la capacidad de por ahí de recordar cosas, hermanos. Me acuerdo que una semana después que tuve aquella convulsión fui a un ensayo de hermanas a ayudar en la música. No me salía nada, parece que había perdido todo lo que sabía en el instrumento. Me largué a llorar, hermano, y las hermanas oraron por mí, el círculo de oración. Y 2 años, hermano, luché, hermano, cara a cara contra el enemigo, hermano, porque parecía, hermano, que el enemigo se acercaba y decía: yo te voy a matar, yo te voy a quitar la vida, porque esto es lo que yo quiero para vos, acá es tu fin. Hermano, y yo, hermano, fue una lucha muy grande porque para los médicos le habían dicho a mis padres que, bueno, yo iba a tener que tomar medicamentos de por vida porque si no volvería a tener, y que era muy probable que si tuviera otra convulsión fuerte no lograría soportar. Y bueno, habían recomendado, yo estaba empezando, hermano, el primer año de una carrera y tuve que abandonar la carrera de matemática porque no podía, trataba de estudiar, no me quedaba. Y luego, hermano, de 2 años, hermanos, un día orando, yo pedí a Dios: Dios, si tú me dejaste con vida, yo sé que es por un propósito. Hermano, y yo empecé, hermano, a orar y a pedir a Dios su misericordia. Yo dije: Dios, tú prometiste que tendrías grandes cosas y yo quiero estar sano para hacer tu obra.
Tú sabes cuál es mi deseo, cuál es mi anhelo en la obra del Señor. Tal vez hay otras cosas que yo no quisiera, pero déjame que yo pueda trabajar a través de la alabanza, con la música, al servicio de tu reino. Hermano, y luego de 2 años, un día dejé de tomar la medicación. Los médicos dijeron, bueno, vos no podés estudiar ni una carrera que sea exigente porque no te va a dar por ahí la posibilidad, la capacidad. Pero, hermano, el Dios que habló, el Dios que nos prometió es fiel y siempre será fiel, hermano. A pesar de que todas las cosas, hermanos, vengan contra, hermano, pero si el Señor habló, está hablado, y llegado su tiempo, si estamos en el propósito de Dios, ese propósito se va a cumplir. Hermano, y quiero decirle en breves minutos que para la gloria del Señor pude retomar, muchos años después retomé mi carrera. Hoy ya estoy terminando el último año de la carrera. También pude, hermano, recibirme como profesor de teoría musical, profesor de piano, de guitarra, donde, hermano, si era por mí, hermano, era imposible, hermano, pero por la misericordia del Señor, hermano, hoy estamos aquí. Y todo, hermano, lo que nosotros tenemos, hermano, yo siempre pido a Dios, Dios, lo que yo sé, lo que tú me enseñaste es para el servicio de tu obra y nada más. ¿Por qué, hermano? Porque si el Señor nos llamó con algo, hermano, es para nosotros servir. Decía el hermano ayer, hermano, una palabra muy linda, algo que remarqué, hermano, que nosotros cuando lideramos una orquesta también, hermano, contarle a los hermanos que hoy pudimos formar también ya hace 3 años una orquesta filarmónica en aquel lugar. Y ya son 17 integrantes, hermanos, que tenemos, 9 que se están agregando, hermano, y todo para la gloria del Señor, porque no es nada, hermanos, si el Señor no está con nosotros, hermanos. Y decía, hermano, el consejo que nos daba nuestro hermano el día de ayer, que nosotros, hermanos, somos, no solamente estamos dirigiendo o liderando una orquesta, sino que estamos pastoreando un rebaño, un grupo, hermano, de personas donde, hermano, el diablo día a día ataca, hermano, tal vez en todos los ámbitos, pero el diablo día a día, hermano, ataca a aquellos que tienen realmente, hermano, este don, este talento de la adoración y la alabanza. ¿Por qué, hermano? Porque la adoración y la alabanza, hermano, son 2 cosas fundamentales que hay, hermanos, y que el diablo día a día, hermano, trata de matar a los adoradores. Día a día, hermano, trata de callar, y yo creo que esta es nuestra guerra, pero yo sé que en esta noche el Señor levantó una multitud, hermanos, de adoradores, hermanos, de levitas que van a entregar su vida al servicio del Señor, hermano, consagrándonos, hermanos, y volcándonos al 100%, hermano, para que el nombre del Señor sea engrandecido, hermano. En esta noche, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor ayude a cada dirigente. Yo quiero darle en esta noche ánimo, fuerza en el Señor para que ustedes sigan haciendo la obra del Señor, hermano. Que podamos todos juntos, hermanos, llevar adelante este ministerio alabando el nombre del Señor, hermano. Y quiero dejar solamente una palabra que el Señor me traía en esta noche, no ocupando mucho el tiempo, en el libro de San Mateo, capítulo 25 y el versículo 14, hermano, vamos a compartir esta palabra también. Quiero, hermano, entregar los saludos de mi pastor allí en aquel lugar también, que mandó saludos para la iglesia, nuestro pastor presidente también. Es una alegría, hermano, es un privilegio estar en esta noche. Hermano, el libro de San Mateo, capítulo 25 y versículo 14 nos dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y el versículo, hermano, para adelantar un poquito, hermano, el versículo 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén a la palabra del Señor, hermano. El Señor, hermano, nos dio talentos y dice que a cada uno conforme a nuestra capacidad. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestra misión? No importa, hermano, la cantidad que hemos recibido, 5, 3, 4, 2 o un talento, hermano. Nuestra misión es multiplicar, hermano. ¿Para qué? Para que el día que el Señor venga, hermano, el Señor pueda, hermano, alegrarse con nosotros, hermanos. Para que el día, hermano, que el Señor venga por nosotros, que nuestro trabajo haya valido la pena, hermano. Por eso, hermano, nosotros fuimos llamados, tal vez algunos como yo, hermano, estamos iniciando en esto, hermano, pero todo es con la finalidad de nosotros granjear y sembrar, hermano, lo que el Señor nos dio. No importa, hermano, tal vez si fue solo un talento o si nos sentimos incapaz, hermano, pero si el Señor te dio algo en tu vida, hermano, ya sea dirigir un coro, ya sea enseñar un instrumento, hermano, o lo que sea, hermano, todo es para la gloria del Señor y para que su nombre sea exaltado. Así que en esta noche, hermanos, yo le animo a ustedes a seguir adelante, granjeando el talento, que la recompensa un día, hermano, vendrá de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga a su pueblo en esta noche. Amén. Muy bien. Después de esta alabanza que vamos a cantar todos juntos en Mi mayor, es un coro nada más. Los hermanos de San Isidro, Samu y Mauricio, estarán alabando a Dios. Después la hermana Cristina Otilia de Canofre, y juntamente con la familia también estará alabando al Señor. Lo que él contaba, estaba en Santo Tomé, tocando el teclado, y cayó frente a nosotros. Su mamá, desesperada como toda mamá, y el pastor Oldino me decía: hermano Fabio, estoy acostumbrado, ya le pasó a mis otros hijos, y nosotros estábamos desencajados porque decíamos: ¿qué habrá sido de la vida? Porque nosotros quedamos ahí, estábamos repartiendo sobres de la obra misionera cuando pasó todo eso. Y mi amigo acá, después de los años, ¿pasó en qué año era eso? 2012. 2012, estamos en el 2025, si no se me va de la memoria. Mire lo que hace Dios. Y cantemos juntos. ¿Te animás a cantar conmigo? Puedo desafinar al lado tuyo, pero... Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan
las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Gloria a Dios. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Reciba sanidad. Yo te agradezco por todo lo que hiciste. Gloria a Dios. Sí, Señor. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Gloria a Dios. Samuel, entonces, gloria a Dios, y Mauricio alabando a Dios, y después la hermana Cristina Otilia. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Vamos a entonar un coro en esta noche. Vamos a seguir adorando a Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, aleluya. Glorifícate, Señor, en esta noche. Fuera poderoso Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Solo las voces, a ver. Quiero que todos cantemos y alabemos a Dios en esta noche. Con las voces. Y después nos unimos los instrumentos y vamos a alabar a Dios, y este lugar va a estremecer con la gloria del Señor. Jesús. Rey
Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Aleluya, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. tú eres Aleluya, aquel. Te alabamos, Jesús. Glorifiquen esta noche. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Rey de Reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Que Dios bendiga. Amén. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Dios bendiga. Quiero invitar a mi familia. Vamos a entonar una alabanza muy conocida que es de gloria. Yo supongo que los hermanos que han venido a hacer este precioso curso, ¿no? Congreso, trajeron sus cinarios de Sión, de gloria, su pañuelo, su carpeta. Y yo creo que la iglesia, como decía el hermano hoy, que es algo de nuestros principios. El linario de Sión y de gloria. El 281 de gloria vamos a entonar. Y el que no sabe, no tiene gloria, por ahí va a decir solo la palabra: sé un héroe. Fácil. Bien facilito, ¿sí? Los hermanos nos van a acompañar en la mayor. De la vida. ¿Conocen, hermano? ¿No? Con vos nomás. De la vida en el turbión se une. En tu angustia y confusión se une. Alza intrépido el pendón y con noble majestad lucha en pro de la verdad. Se une.
Amén, Señor. Gloria a Dios. A continuación vamos a escuchar una alabanza más por Adriana y Diego Fiedler. Van a estar alabando al Señor y después unas palabras vamos a escuchar del pastor Nelson de Lima también aquí. Paz del Señor para la iglesia. Paz de Dios para la iglesia esta noche. Como fueron los días de Noé, así será la venida de Jesús. Se casaban y se daban en casamiento, mas no esperaban que el diluvio iba a acontecer. Pero un día algo extraño aconteció y la lluvia rápidamente caía y el pueblo comenzó a perecer.
Quiero en esta noche saludar a todos mis hermanos y hermanas y músicos y levitas. Amén. Para mí es una alegría, hermano. Amén. Le dije al pastor allí, digo, parece que erraron el rumbo, porque estoy allí en la cocina y me dan lugar para hablar, ¿no es cierto? Un momentito aquí con los músicos. Pero bueno, hermano, la obra del Señor es así. Amén. Mirando, hermano, en este fin de semana y con mucha alegría podíamos estar allí trabajando, atendiendo a ustedes, que son una pieza muy importante, hermanos, los músicos, los que cantan, los que tocan instrumentos. Nosotros que tuvimos en la misión por muchos años trabajando en Buenos Aires, en lugares donde no teníamos músicos, donde teníamos a veces una sola guitarrita, y a veces en algún lugar donde ni siquiera tienen noción de música y no hay ni una casa de música y se les reventaba una cuerda, dos, y tenían que seguir tocando con 2 cuerdas, 3 cuerdas. Tenemos aquí la hermanita, hija del hermano Justo Luna, y que vive allí en Alberdi, provincia de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros de donde congrega ellos. En el campo hay un pueblito llamado Germania, y siempre me acordaba y me acuerdo de este lugar, hermano. Era un anexo que teníamos a 120 kilómetros de Junín, y cuando yo quería llorar y sentir la gloria de Dios, yo iba en aquel anexo, hermano. Era un grupito nomás de 10 hermanos. Había un hermano que tocaba la guitarra a su manera, la forma que él aprendió, porque no había quien le enseñe. Allá, hermano, ellos se formaron, se convirtieron allá en aquel pueblito. Y yo llegaba, hermano, y el hermano agarraba la guitarra y tocaba de la forma que él aprendió, que él escuchaba a veces en los cultos, en la central, allí en Morón, o cuando venían aquí en Misiones. Pero él totalmente, hermano, desentonado, él cantaba fuera del ritmo, del compás, pero se sentía la gloria de Dios, porque ellos cantaban de corazón, hermanos. Amén. Entonces yo quiero animar a ustedes. Veo muchos en esta noche, jóvenes, hombres nuevos, llenos de talento, aleluya, y viniendo aquí a formarse, a capacitarse. A veces me escapaba un ratito de allí de la cocina y me paraba en la puerta y veía a los hermanos con entusiasmo, tratando de poner en la mente de los músicos, de decir: háganlo mejor, háganlo mejor, es para Dios, traten de hacerlo mejor, aleluya. Y yo creo que de aquí va a salir muchos que van a llegar al pastor, hombres con talento, mujeres, y van a decir: pastor, ¿dónde hay en el campo misionero un lugar que yo puedo ir un día, 2 días a enseñar a tocar la guitarra a estos hermanos que no saben, que no tienen noción a veces del ritmo, del compás, de la altura? Aleluya. Pero Dios sacará hombres de este lugar, de entre ustedes, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. No quiero robar el tiempo, hermano. Yo siento algo especial en esta noche. Siento algo especial. Aleluya. Pero quiero decir de parte de Dios, hermanos músicos, el infierno se incomodó con ese trabajo. Y los demonios planearon el infierno de querer entristecer a algunos. Pero Dios allá saldrá al encuentro de sus espíritus y dará victoria para ustedes. Viajen en paz, aleluya. Viajen en paz, dice el Espíritu Santo. Guardaré a ustedes en el viaje hasta llegar a vuestras casas. Quiero leer un texto, hermano, aquí. Aleluya. Dice así, hermano, libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice así. Allí dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí,
he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Hermano, esta palabra yo miro aquí, hermano. Qué importante, qué compromiso tiene usted de músico. Allá el rey estaba atormentado de un espíritu malo que le atormentaba de tiempo en tiempo, permitido por Dios, y no sabían qué hacer con él. Pero allá uno de los criados que andaba, él vio un día, yo creo que él se paró o vio en un lugar donde estaba David cuidando las ovejas, aleluya, y miró a aquel muchacho y observó con todos los detalles, porque aquí encontramos todos los detalles de David, y él dijo: mirad, mi amo, mirad, rey, yo conozco un muchacho que sabe tocar. Aleluya. Aquí redujo, pero yo creo que él dijo: es un capo de verdad. Yo vi él tocar el arpa. Es un muchacho vigoroso. Es un muchacho de guerra. Aleluya, no tiene miedo de nada. Es hermoso. Aleluya. Y Jehová está con él. Y yo tengo por la seguridad, por cierto, que usted traémosle acá, él va a tocar el arca y Dios va a hacer algo con usted. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Vamos a leer un versículo más adelante. Aleluya. Y dice aquí del 23, ya en el último, dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Aleluya. Y Saúl tenía alivio, aleluya, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aleluya. Esto es para ustedes, jóvenes. Aleluya, hermanos, músicos, directores, que muchas veces se preocupan, que parece que no va, parece que no hay un avance. Aleluya. Pero no dejen, no se queden, siguen avanzando. Aleluya, porque de en medio de este grupo que ustedes están enseñando hay una mirada de Dios. Aleluya. Ya ustedes van a saber, se van a enterar de noticias. Llamaron al jovencito, fue a tocar, aleluya, la trompeta en la casa de un endemoniado, de un enfermo, de uno que estaba ya desahuciado. Llamaron a él, Dios reprendió, está sano. Dios quiere hacer con ustedes. Por eso yo les digo en esta noche: tomen valor, tomen confianza, no desperdicien esa oportunidad que Dios puso en la mano de ustedes. Cuiden eso, ustedes tendrán recompensa de parte del Señor. Dios bendiga a cada uno, hermano. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a cantar esta alabanza todos juntos. Nos va a dirigir el hermano Orlando. Vamos a cantar, alabar el nombre de Dios. Justo estaba pensando mismo, si me mandaban a cantar, y vamos a cantar entre todos este himno que dice: felicidad es tener Jesús en nuestra vida. Quien tiene a Cristo vive siempre alegre a cantar. El rey Saúl, Ven a cantar los salmos de
Amén. Tomen su asiento. Bueno, queremos entrar en la parte de agradecimiento. Quiero agradecer al pastor Nelson de Lima, quien trajo una hermosa palabra, y también por el trabajo realizado al pastor Alberto David Infram, desde Formosa, Clorinda. Bueno, él siempre... Pero yo no lo sé explicar el agradecimiento. Por eso tengo mi cuñada, la hermana Silvia Esquivel, que ella va a agradecer mejor que yo. Dios te bendiga, Silvia. Muchas gracias. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Amén. Bueno, voy a tratar de explicar en palabras lo que se ha vivido estos 2 días. La verdad que agradecer a Dios en primer lugar por esta gran misericordia que ha extendido hacia nuestras vidas. Cuando se pensó en este proyecto, la verdad que pedir a Dios de cómo se podría hacerlo mejor para que todos podamos trabajar juntos, podamos aprender. Y agradezco a Dios también, hermanos, primeramente por los pastores que nos permitieron este espacio, y después como Dios fue preparando hermanos de nuestra iglesia que hablamos el mismo lenguaje, nuestro lineamiento de lo que significa la Asamblea de Dios. Y fui encontrando verdaderos valores, ministros preparados para que nos puedan ayudar y enseñar. Hablo desde el lugar que me tocó vivir en la misión, en donde decía el hermano que por ahí ni para una cuerda teníamos, ¿sí? Aprender 3 acordes y eso era todo. Todos los días, los cultos, día y noche. Y era Silvina acá, porque era la que mi papá le delegó, digamos. Vamos, mis hermanos por ahí empezaron a sumarse después. Mis hermanos predicaban. Entonces, esta inquietud, hermano, de la necesidad que tenemos. Acá es una riqueza, acá a veces hay culto que no hay espacio, porque hay mucha música, hermanos que cantan, ejecutantes de instrumentos diversos. Es una riqueza que nosotros tenemos que valorar muchísimo. Pero allá lejos también, y capaz que ni tan lejos, hay tanta necesidad de este acompañamiento, de esta preparación, porque estamos al frente de algo que por ahí hacemos con la ayuda de Dios realmente. Y vemos esta bendición, este crecimiento de músicos que están creciendo, adolescentes, niños, jóvenes, hermanos mayores. Entonces, hermano, estos 2 días fue de gran bendición, tanto en la palabra que expusieron nuestros hermanos, desde la organización de la música, la tarea o el rol de los encargados, los maestros, líderes, como ustedes quieran llamarlo, pero que están al frente de la música, tienen que llevar. Cómo se tienen que dirigir, ¿sí? Ministrar a sus grupos. O sea, una palabra, hermano, impresionante, que después seguramente van a escuchar porque todo fue transmitido. Una bendición. Y después todos los días lo que se trabajó, ellos no vinieron a tomar mate ni a pasar, fue momentitos que se les dejaban en un espacio. Vinimos a trabajar. Se trabajó desde ayer en talleres separados, instrumentos de cuerda, de viento, voces. Sí, que los hermanos nos ayudaron, fuimos enseñando una misma canción, y la verdad que cuando yo pensaba esto, decía, ¿será que va a ser posible? Y bueno, después cuando se empezaron a sumar los hermanos y a decir, hermana, yo llevo mi instrumento, yo quiero participar en esto, quiero participar en el otro. Entonces es como que Dios fue abriendo las puertas para que esto suceda, para que estos adoradores
podamos congregarnos y disfrutar un momento en la presencia de Dios, aprendiendo, ¿sí? Y compartiendo más que nada. Y sé que de acá, como decía el hermano, va a haber quienes van a llevar estos frutos a varios lugares de trabajo. Y van a poder también compartir, porque esa es la idea, ¿sí? Así que agradezco a Dios infinitamente por todos los hermanos también que estuvieron orando por este trabajo, los ministros de Dios y el equipo que se formó de maestros. La verdad que personas maravillosas, entregadas al servicio, entregadas a la obra. Y lo que cada uno expresa desde su trabajo, hermano, o sea, es, yo no vi en otro contexto, ni siquiera en los lugares donde preparan a profesores de la forma que se trabajó acá. Fue una masterclass, como decimos nosotros, que no en cualquier lugar que yo sepa no se da. Nosotros pudimos trabajar estos 2 días y engrandecido sea Dios y la gloria sea para Dios. Amén. Bueno, terminando mi agradecimiento, vamos a presentar, ahora voy a pedir a los directores o a los hermanos, hermano Luis Castro, que está a cargo de dirigirnos la canción que se presentó o que se preparó entre todos. Vamos a ir preparándonos para poder presentar. Así que, bueno, no sé, los hermanos ahí que van guiando. Que Dios le bendiga, hermano. Bueno, vamos a presentar una canción, es Exaltado en lo alto, ¿sí? Una canción que exalta a Dios primeramente. Ante todas las cosas, a Dios. ¿Cómo está preparada esta canción? Con instrumentos de cuerda, guitarra, violín, acordeón y también la parte de vientos. Y por si faltaba algo, también sumamos las voces, las hermosas voces. Gracias, hermanas, por venir y poder participar y poder que podamos aprender juntas, porque todos aprendimos juntas, ¿sí? Y este desafío grande. Gracias, hermano Luis Castro, por la composición, o sea, por el arreglo de la canción, este material que le brindamos a todos los hermanos. El hermano Luis Castro nos ayudó en eso. Que Dios le bendiga. Y también hermano Javier, Matías, en voces. Que Dios le bendiga. Paz del Señor, hermano. Dios le pueda bendecir en esta noche. Nos sentimos alegres de estar en la presencia del Señor, ¿no es cierto? La gloria es para Dios, hermano. La verdad que nos sentimos tan contentos. Usted va a tener que perdonar, pero la gloria de Dios es irresistible. Y estoy contento, hermano, porque voy a ocuparme un ratito porque voy a contar un testimonio. El viernes, para amanecer sábado, un espíritu parece que se apoderó ahí en mi casa. Mi señora quedó tendida en la cama. Mi hija lloraba. Entonces yo me levanté y dije, retrocede. Voy a ir, Señor, voy a ir. Tenía preparado un proyector, una diapositiva. Le pido disculpas, que le dije que preparen. Vine porque dije, Señor, voy a hablar lo que vos pusiste. Porque ahí a veces la diapositiva me iba a reducir. Y así nos acostamos como a las 4 de la mañana. El otro día a las 6 me levanté y venía en el auto, venía orando. Venía orando. Cuando llegué, entregué, parece que me saqué un peso y le dije, Señor, tu Espíritu Santo necesitamos que esté. Parece muy técnico, pero necesitamos que esté. Por el mediodía, mi esposa me escribe, ay, Victoria, me dijo. Tenía un desarrollo, mi trabajo se atravesó también mi trabajo. Pertenezco a la institución, tengo a cargo. Me escribe mi segundo, me dijo, está solucionado. A la tarde también tenía otro inconveniente, está solucionado. Rey Masoja, Rebeguey. Por eso le animo, hermanos, a los que vinieron, lleven victoria en esta noche en el nombre de Jesús.
Al mismo Dios que me dio victoria, le va a dar victoria a ustedes. Amén, hermanos. Esta es una canción, la verdad que exaltamos el nombre del Señor. La hermana Silvia me dio un archivo de audio chiquito, vamos a decir, un arreglo de coro. Y bueno, yo tengo la mala costumbre de proyectar. Y bueno, dije, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer unos arreglitos ahí, le voy a hacer. Y bueno, y salió lo que nosotros vimos. En realidad es una proyección nomás mía, no me cuesta hacer esto, es un talento de Dios. Porque ¿sabe cómo? Ahora le voy a decir. Allá por el 99 no había computadora, no había internet. Entonces, yo en particular ponía mi papel pentagramado, el lápiz y la goma y oraba. Y oraba. Y Dios proveyó el conocimiento. Así que mi amigo, todos los que nos han comentado, todas las cosas que nos han hecho, le animo. Cuando parece que están, vayan a la oración. Vayan a la oración. Y Dios le va a abrir las puertas. Y así como acá estuvieron trabajando, ustedes afuera también el Señor estaba trabajando. Pero afuera ya era un trámite más personal con algunos músicos que estaban confundiendo. Allá el Señor los sacó y ahí estuvo proveyendo el siervo, poniendo orden a esos músicos. Dios trabaja. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y estar predispuestos a aceptar. Así que Dios bendiga y ojalá que no sea el último. A lo mejor la próxima vez no voy a estar, pero avancen en el nombre del Señor Jesús. Vamos entonces a preparar este tema y que sea para la gloria de Dios, hermana.
Damos gracias a Dios por este momento. La verdad que es maravilloso, asombroso. ¿Una sola prepararon? Sí, una sola. Pero Bueno, después al final se puede repetir. al final se puede repetir. Bien. Gloria a Dios. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios, no? Qué hermosura. Bendito Dios. Gracias a Dios que está siendo grabado. Vuelvo a decir, el equipo de multimedia, un gran trabajo. Seguramente está todo allí en el canal de la iglesia central. Y bueno, a cada uno de ellos del sonido también agradecemos. Y en esto de los agradecimientos, cada uno tuvo un rol muy importante, así como los hermanos de la cocina. Todos en ellos, es un equipo bien armado, bien formado, así como los porteros. Cada uno de los que estuvieron al servicio se portaron de la mejor manera. Si me falta alguien, lo dirás. Bien, todos hermanos, desde lo que estuvieron atendiendo los sanitarios, la puerta, todo es un equipo que estuvimos trabajando tan tranquilo porque el pastor David Infran y su equipo de trabajo también nos estuvieron atendiendo de maravillas a todos, los de hospedaje, los de diseño, el hermano Adriano Cabral, que nos estuvo ayudando con todos los diseños. Esto lleva antes un trabajo, una preparación, los materiales que se repartieron a todos los participantes. Después se puede transmitir o pasar también en forma digital. Después los de multimedia, que estuvieron todo el día grabando, transmitiendo, los de sonido, que estuvieron muy predispuestos en cada detalle que nosotros necesitábamos, ahí estaban. Así que no podemos hacer nada unos separados del otro. Y los hermanos que vinieron de otro lado y que pudieron participar, los de acá que apoyaron, estuvieron compartiendo. La verdad, el hermano Daniel, que estuvo con su equipo de banda también, estuvo a la mañana, toda la mañana. Gracias a ello pudieron practicar los directores, los que dirigían, ¿no? Entonces, hicimos toda esa práctica gracias a ellos también. Bueno, a los pastores, a todos, ¿no? Y ahora viene una parte importante, creo que es la parte de reconocimientos. Y bueno, al coordinador, el hermano Fabio, que siempre está predispuesto en venir a colaborar con nosotros. Y a mi familia, a todos ellos les agradezco, porque en cada momento están. A mis hijos, a mi esposo, porque acá es un equipo de trabajo. Nos ayudamos mutuamente, donde está uno, está el otro. Y a todos los hermanos por su gran oración. Así que bueno, en un momentito empezamos los requerimientos. Bueno, le pedimos a los maestros, los que estuvieron dando clases, si pueden pasar aquí adelante, por favor, los que estuvieron dando clases. Ustedes saben quiénes son los que hablaron. Después va a haber un reconocimiento especial. Pónganse acá adelante, hermano Matías, hermano Javier, hermano Rubén Santana, hermano Luis. Yo sé que no los presenté, hay muchos que no presenté, pero ¿se animan si hacemos algo mientras se organiza este reconocimiento? Se paran y dicen de dónde son, de los que vinieron. ¿Quiénes vinieron de Julio Martín? Digan Julio Martín y pónganse de pie y digan Julio Martín. Bueno, ahí está, Julio Martín. ¿De dónde más vinieron? Puerto Esperanza. ¿De dónde más? ¿De dónde? No comieron los de Garupá. A ver, ¿qué? ¿De dónde más vinieron? Garupá, o hay otro Garupá allá. ¿De dónde más? 25 de mayo. ¿Qué? ¿De dónde más? San Pedro. San Pedro. Bien, presente San Pedro. Campo Grande. ¿De dónde más? ¿De dónde? Santa Rita. Vamos todavía. ¿De dónde más? Morón. Bien. Santo Tomé. Santo Domingo Sabio. 2 de mayo. El Dorado. La Plata, Buenos Aires. Andresito. Vamos, Andresito. ¿Dónde? ¿Alguien más? ¿Dónde? Se escucha abajo. Me voy a tener que... Alcázar, sí te escuché. Piraí, Puerto Piraí. Qué hermoso que es Puerto Piraí. Sí. Capioví también. San José, tenemos el enfermero de San José también acá. De La Plata, sí, allá levantaron la mano. ¿Alguien más? Oberá, por supuesto. Bien. ¿Quién vino de Oberá? Levante la mano.
al curso, ¿no? Bueno, ¿no faltó nadie? 100 hectáreas, que es un país aparte. Bueno, la República de 100 hectáreas. Bien. ¿Alguien más falta? ¿Estamos todos? Gobernador Roca. Muy bien, hermano Aldana, ahí. La representación. Posada. ¿Dónde está Posada? A ver. Ahí está Posada. Vamos, Posada. No podemos dejar aparte a Posada, por favor. Bien. Ahora viene, espero en Alfredo nomás que des el reconocimiento y vamos a ir dando en el orden. Y sí decirles que a la parte final tiene el pastor Rafael Rodríguez, así que todavía no termina, no se vaya, son reconocimientos que se dan previo. Y bueno, y por supuesto agradecemos a nuestro pastor presidente, pastor Daniel Ernesto Paul, que está aquí. No lo hemos nombrado mucho, pero él está presente desde ayer, tuvo la palabra. Hoy también está aquí en este lugar. Y por supuesto, a aquellos que miran por las redes, les digo que esto está siendo en vivo en nuestro templo central. Hago recalcar esto porque por ahí dicen, tenemos muchas iglesias nuestras que son iglesias grandes. Dice, ¿de dónde está transmitiendo? Entonces estamos transmitiendo de la iglesia central en Buenos Aires 204 a través del gran equipo de multimedia y del canal oficial de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. ¿Quién viene primero? El hermano Luis Castro, le invitamos que se ponga acá y le vamos a pedir al pastor presidente si le puede hacer entrega y necesitamos quien le saque la foto, por supuesto. En nombre de la Iglesia de Dios, los organizadores del gran evento, segundo, hacemos entrega del reconocimiento y un pequeño regalito. Javier. Invitamos al hermano Javier Crexi. Él le gusta, por ahí dice que le dicen Crazy, pero no, es Crexi. Le vamos a pedir al pastor Jorge de Lima que haga entrega. Estimado Javier, en nombre de la Iglesia y los organizadores de este evento tan importante y por tu valioso aporte a este trabajo, te damos gracias y te entregamos este reconocimiento. Muy bien, le pedimos al hermano Rubén que se coloque acá, le pedimos al pastor Alberto David Frank que haga entrega y te entrego el micrófono y devolvémelo después. Querido hermano Rubén, que el Señor lo bendiga muy ricamente en este gran trabajo realizado aquí en este segundo curso de la música y que Dios lo bendiga muy ricamente y siga siendo prosperado. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Dios bendiga, pastor. Sí. Muy bien, invitamos al hermano Matías, también Rodríguez. ¿Cómo es el segundo? ¿Rodríguez cuánto? Rodríguez de Olivera. Rodríguez de Olivera, ahí está el nombre correcto. Le pedimos al pastor Nelson, entonces de Lima. Bueno, para nuestro hermano Matías, por todo su trabajo tan valoroso delante del Señor. Y les animo a ustedes a continuar hacia adelante. Queremos hacer entrega, hermano, de ese presente. Dios lo bendiga, hermano. A Rebeca. Bueno, invitamos a Rebeca, si está Luna, pues, ¿dónde está? Si puede acercarse. Y le vamos a pedir a ver quién podemos pedir. ¿Quién dice usted? La hermana Gladys, ahí está, puede hacer entrega. A la hermana Rebeca. Hola Rebeca, que Dios te recompense y te bendiga y continúe trabajando para el Señor.
Bien, ahora hermano Hugo, que dio una clase magistral de la salud, el hermano pastor Oscar dos Santos hace entrega. Hermano Hugo, muchas bendiciones y muchas gracias por esta gran colaboración en la obra del Señor. Dios te bendiga y te siga prosperando. Amén. Levantarlo un poquito más. Muy bien, hermano Daniel Anderson, hace entrega el pastor Elías Canofre de este presente. ¿Dónde está el hermano Daniel Anderson? Abajo. Ahí está, ahí lo guardamos. Muy bien. Bien, hermano Miguel, de parte de toda la iglesia, hermano Miguel Anderson, Daniel, de parte de la iglesia y de todo el equipo, te hago la entrega de este obsequio y muchas gracias por esa gran colaboración. Muy bien, el hermano Maximiliano Unfier, ¿está aquí o no? Va a ser entrega entonces el pastor Rafael Rodríguez. Gloria a Dios. Bueno, Maxi, Dios te bendiga por todo lo que da para el Señor. Ayer yo le decía a los chicos, me decían, ¿quién era ese chico? Y yo le decía, yo le conozco de chiquitito, era tímido, andaba con la mamá agarrado a la mano y con su hermanito. Y hoy está dando lo mejor para Dios. Que siga así, que muchas cosas buenas te esperan. Dios te bendiga. Ahora sí, la hermana Gladys dos Santos, puede pasar. Ahí está, Gladys. Y vamos a pedir que la esposa del hermano Rubén Santana haga entrega de este reconocimiento. Adelante. Sí, sí. Y tiene que decir unas palabras también. Buenas noches para todos. Bueno, acá hay un reconocimiento para la hermana Da Rosa Gladys, que Dios le bendiga por todo su trabajo en la obra del Señor. Y yo vine a participar también como expectante y la verdad que fue una bendición. Sentimos la presencia de Dios y la verdad que Dios le bendiga mucho, hermana. Muy bien. Y ahora, ¿quién viene? ¿Cómo? ¿A quién le entregamos? Ah, bueno. Santo Tomé. Venga, hermano querido. Vamos a hacer entrega al pastor Daniel Ernesto Paul, nuestro pastor presidente hace entrega y tus palabras las tenés que decir bien, ¿eh? Mirá que está todo grabado. Dale. No te meto presión. Bueno, en esta noche, en nombre entonces de todos los hermanos músicos, de toda la iglesia, pastor, le queremos dar este reconocimiento y también de parte de todos y de mi parte, gracias pastor por su apoyo, por sus oraciones y bueno, siempre estamos orando por usted también para que este ministerio de la alabanza siga hacia adelante. Lo reconocemos, pastor. Bueno. Ahora viene el reconocimiento al pastor Jorge de Lima. Le voy a pedir al hermano Rubén Santana si puede hacer entrega. ¿Puede ser? Con unas palabras, por supuesto. Gloria a Dios. Bien. La verdad, primeramente, pastor Jorge, para mí es un placer inmenso, una sorpresa obviamente que me toque
esta parte tan honrada, para mí tan honrosa. Si tengo que hablar, me voy a desubicar, porque me voy a pasar de palabras. Solo Dios para pagar su respaldo, su apoyo incondicional, el suyo, el pastor Daniel también. La gloria sea para Dios. Que Dios le bendiga mucho. Yo sé que esto es poco, pero en nuestras oraciones creo que va a completar y le va a bendecir como Dios quiere que le bendiga. Dios le bendiga, mi querido pastor. Dios te bendiga, pastor. Gracias. Gracias. Le voy a pedir al hermano Luis Castro que se acerque. Vamos a hacer entrega a nuestro querido pastor Alberto David Infram. Y el hermano Luis le va a dedicar unas palabras en esta noche. Padre del Señor, hermano, nuevamente, hermano querido, realmente, como dijo mi hermano Santana, que nos conocemos, capaz que no pueda pagar todo, pero es un reconocimiento que le hacemos, le agradecemos por su respaldo, por lo que nos estuvo atendiendo ahí. Quizás no va a compensar, pero vamos a orar a su favor para que Dios le siga manteniendo y ayudando en la obra. Así que, pastor querido, Dios le bendiga muchísimo. Muy bien. ¿Falta alguien? Sí. Bien, un minutito. Quiero saludar a la amada iglesia con la gloriosa paz del Señor. Y también va este agradecimiento muy grande. Dios formó un equipo de hermanas y hermanos en el grupo de cocina que se está formando. Y a ellos también quiero agradecerlo, expresarlo en nombre de todo este gran trabajo de este curso de música, en nombre de todo lo que han hecho. Queremos agradecer a estas hermanas que silenciosamente han trabajado, a los hermanos también, y también a todos a los hermanos choferes, que hemos formado un equipo de trabajo y así podemos ayudar y cumplir el deber que fuimos asignados. Muchísimas gracias a ellos y va un fuerte aplauso para ellos también. Muchas gracias. Dios bendiga. Muy bien. El pastor Rafael lo invitamos que venga y hacemos también al pastor Daniel para que haga entrega del reconocimiento al pastor Rafael. Bien ahí. Listo. Muy bien. Pastor Rafael, Dios te bendiga mucho. Agradecidos a Dios y a tu persona por poder compartir con este segundo curso de música aquí en tu iglesia central. Y gracias por compartir la palabra. Recibe este obsequio y ese pergamino en reconocimiento. Dios te bendiga mucho. Bueno, hago yo ahora la presentación para Fabio. Tenemos un presente y voy a pedir para Juan Javier, si hacemos la entrega al coordinador que estuvo también antes del evento, ya estaba con nosotros. Fabio, en toda esta labor, este reconocimiento de todos nosotros, porque el trabajo no hubiera sido el trabajo que hemos tenido este fin de semana sin tu elocuencia, sin tu iniciativa, sin la presentación, sin los cortes y sin la organización que hiciste. Estoy seguro, convencido de que luchaste, que guerreaste mucho tiempo y que en los últimos días seguramente batallaste para estar en este lugar. Y vas a seguir guerreando como ese soldado porque hay un grupo de adoradores, yo creo que todos los que estamos aquí, que va a orar por él para que él siga en estos trabajos y si Dios permite el año que viene sea nuestro coordinador y que Dios le siga alcanzando elocuencia, palabras tan precisas en el momento exacto y la coordinación que ha sido impecable, ¿no es cierto? Entonces recibe este reconocimiento en nombre de todos los adoradores en este fin de semana. Alfredo. ¿Qué viene? Silvia.
Bueno, ¿no le vas a entregar vos a Silvia? No, bueno. Bueno, vamos a invitar aquí entonces a la hermana Silvia Emilce Esquivel. Le voy a pedir al pastor Daniel que haga entrega del reconocimiento. ¿El regalito, Juan? Bien. Bueno, hermana Silvina, para los que te conocen, en nombre y representación del ministerio de la Iglesia Asamblea de Dios y de todo este grupo de adoradores, de maestros, directores, queremos reconocer tu esfuerzo, tu sacrificio, tu dedicación, por ahí la entrega total a esto, que depende sobre todo de mucho amor y depende de la gracia de Dios para poder hacerlo. Entonces, en nombre mío propio y de todos los que están aquí, recibe este certificado como reconocimiento a tu labor. Dios te bendiga mucho. Muy bien, ahora viene el reconocimiento para Alfredo Fabián Espíndola. Le voy a pedir al pastor Jorge de Lima que haga entrega. Bueno, Alfredo, ya sabemos de tu trabajo, tu dedicación, y estabas como el pescado en el agua. Te gustaba estar haciendo todo lo que haces, y tu esposa y la iglesia seguramente inmensamente agradecidos por tu aporte valiosísimo. Dios te bendiga mucho, te dé salud y ese vigor se mantenga hasta el último día que vivas en esta tierra. Amén. Gracias. Pastor, te dejo una tarea. Tengo 3 batutas que alguna vez supiste manejar y sabes manejar. Tenemos que regalarle a alguien, pero no sabemos a quién. A lo mejor te dejo pensando mientras el pastor Rafael va a predicar y alguien va a ir esa batuta. ¿A uno? Hay una reservada para de Santo Tomé. Hay una para vos. Pero 2 quedan libres que es para alguien. El que decida, pastor. No sé, yo te dije que decida vos. Y ya estamos. ¿Quién más le puede? Orlando, ¿deseas entrega al hermano o el pastor? No sé cómo sea. Muy bien. Que sea. Te voy a hacer entrega de una batuta, pero que dirija a los músicos, porque la batuta principal está animar. Bien, Dios te bendiga. Recibí esta. Dios te bendiga mucho. Buen día. Gracias por compartir con nosotros. Bien, ¿podemos revisar tu regalito? ¿También una batata? ¿Una batuta? Mira qué bien. Bien. ¿Quién es? ¿Quién? Samu Cáceres, ¿está? Vení, pasá. Rápido, que se nos va la hora. Rápido, rápido. ¿Y quién más? Sí, ahí vamos a explicar lo que significa. ¿Quién? Ah, bueno. Ahora sí. Muy bien, Dios te bendiga. Y en reconocimiento a tu labor, sacrificio y buen trabajo, se te hace entrega la batuta para continuar dirigiendo. Y esta batuta es más pesada que todas. Y esta batuta representa la dirección de coro y de orquesta. Y hay una anécdota que uno de nuestros maestros de coro, un día miércoles, poquitos hermanos, y alguien que dirigía el culto dijo así: un himno en coro. Y estaba el director y algunos más. Vino el director y dijo: pastor, somos muy poquitos, no podemos cantar. Dijo: un himno en coro he dicho.
Entonces, esta batuta va a ir a parar en la casa del pastor Oscar dos Santos, que fue, es y seguirá siendo reconocido como director de coro, dirigente de jóvenes, y va a llevar a su casa. Cuando el coro hay mucho canta y cuando hay poco canta también el coro, ¿no? Así que Oscar, que Dios te bendiga mucho, pastor. Muy bien. Gracias. Eddie. Bien, quiero que alguien que tenga la batuta y quiera que pase y que muestre cómo está delicadamente diseñado para cada uno de ustedes. ¿Puede pasar Luis Castro? Hermano Luis Castro es ministro, o sea, un privilegio total. Ah, bueno. Bien, hermano, entonces la verdad que la batuta implica mucho. Es una obra prácticamente de arte. Dice curso de música, el nombre de los integrantes. Es una de plástico muy detallado. Y justamente hoy estábamos hablando y nos estaban explicando de la batuta. Yo soy de dirigir sin batuta a veces en el coro porque me gusta tener arte. Pero es muy importante. Es muy importante y es una prolongación de la mano. Por eso es blanco. Porque muchas veces la mano no se ve, pero la batuta se ve. Y es un mando. Le dice quien dirige la banda con batuta. Es un lenguaje. El hermano explicaba hoy que interpretaba lo despacio, lo lento, las ligaduras, los estacatos. Después me tocó a mí y le decía, en una banda de marcha, esto es una voz de mando, le decía. Esto es un mensaje, porque cuando voy dirigiendo la banda no puedo estar gritando, firmes, adelante. Entonces él va marcando arriba y la tropa va entendiendo lo que tiene que hacer. Así funciona también en la casa del Señor. Le invito a todos los que llevaron la batuta a exponer con fe y va a ver que la obra de ustedes va por prosperar. Porque es mando. Recuerde que le dije, atención significa avance, doble, alto, rima soja rebeguey, avance. Cuando los directores hacen avance, la iglesia va a avanzar y el enemigo va a retroceder. Rima soja rebeguey. Hay un hermoso ambiente, hermano. Y la cajita que nos regalaron también, muy lindo. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y es verdad, es necesario que la adoren. Aprendíamos que la adoración es integral. Es una respuesta integral del hombre hacia Dios. Así que lleven esto. Y la verdad que muy lindo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Dios bendiga a todos y bueno, hermano, es lo que veo. Y si vamos a dar lugar al Espíritu Santo, Él va a hacer fiesta en nosotros. Rima soja rebeguey. La verdad que muy lindo, hermano, muy lindo. Y bueno, les animo a usar ese bastón de mando. Es un bastón de mando. Y utilícenlo en el nombre de Jesús. Le invito a ponerse de pie y lo invito al pastor Rafael para la parte final. Oramos. Padre de la gloria, querido Señor,
Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú nos has premiado, Señor, en este momento, con este instante, Señor, y en estos reconocimientos reconocemos sobre todo, Señor, tu grandeza, tu poder y tu misericordia. Gracias por cada uno de aquellos que han compartido junto a nosotros, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bien. Qué lindo está todo, ¿no? Amén. Bueno, les prometo que voy a terminar horario. Gloria a Dios. Entonces, estoy muy feliz. Vamos a terminar agradeciendo a Dios. Estamos en un ambiente tan lindo, tan maravilloso. Si no, antes de cerrar la reunión, quiero agradecer a Dios en primer lugar, Pastor Daniel, la confianza, a todos los directores de música. Gracias, Pastor Daniel. A todos los pastores, mis amigos, los hermanos, todos los directores de música que están aquí, a toda la iglesia, a cada uno de ustedes que se prepararon, que dieron lo mejor y siguen dando lo mejor. Entonces, yo alabo a Dios por todo, me uno a la alegría de, por ejemplo, el hermano Chino, como le digo, así todo, está muy alegre, esa euforia que viene a través también del Espíritu Santo, que nos alegra. Entonces, ¿qué más podemos pedir en esta noche? Amén. Y si hay algo que yo predico siempre, que el horario es el que predica más que nosotros. Podemos traer un buen mensaje, pero el horario, hermano, es lo más lindo que hay. A mí me encanta predicar porque justamente el horario, amo el horario. Y soy uno de que cuando el horario ahí se aprieta, glorifico más a Dios porque menos el compromiso todavía nuestro. Entonces, llegamos al límite, gloria a Dios, ¿no es cierto, pastor? Terminamos alegres, nos vamos contentos a la casa. Me imagino los hermanos que están desde ayer todo el día. Hoy me encontraba antes de empezar el culto y algunos con los ojitos así achinaditos, ya cansados y todo, pero Dios nos ha bendecido el fin de semana, ¿amén? Entonces, eso es bueno. Hay que regresar a las casas llevando victoria. Y así mismo, aunque nos quede 4 minutos, vamos a ir a la palabra de Dios. Y les voy a pedir, no sé, parece que están faltando músicos aquí, pero van a terminar cantando seguro el himno que cantaron, así quedaron, ¿no es cierto?, de ese coro. Entonces van a hacer ese ensamble y vamos, mientras nos saludamos, ustedes adorarán al Señor, van a cantar y nosotros vamos a glorificar a Dios y nos vamos a ir a nuestras casas. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Hermanos, me siento, el otro día estuve en un trabajo también y un hermano decía, yo le daban 1 hora para predicar y él decía, es muy poco, necesito 2 horas. Gracias a Dios. Y yo decía, pero qué bárbaro, ¿cómo? Y yo alabo a Dios, hermano, 3 minutos nos quedan. Abra su Biblia, 4 de San Juan. Vamos a leer ese lindo versículo que dice así, 4:23. Y los músicos estén atentos porque encima voy a cantar un coro ahora. Gloria a Dios. Dice así. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa frase nomás quiero dejarle lo que dice allí en los obsequios que recibieron cada uno de ustedes, que Dios sigue buscando adoradores. Nuestra vida es una adoración, que en todo momento el diablo no llegue a callar un adorador, hermanos. Hasta lo último adórenle a Dios. En el último suspiro adoren a Dios. La adoración no es como la prédica que a veces uno tiene que tener una multitud o alguien para que escuche. La adoración, hermanos, porque Dios no necesita ser evangelizado. El reino espiritual de Dios ya está, no necesita, las almas necesitan, pero la adoración uno puede agarrar en cualquier momento el instrumento que Dios te ha dado y poder entonar y adorarle al Señor. Entonces mi consejo, adoradores, en este minutito que nos quedan, es que ustedes sean adoradores y que sigan para adelante, mirando, sirviendo a Dios, irrumpiendo en las esferas espirituales con la adoración, y cada vez la adoración que sea mejor, con más excelencia, es lo que Dios quiere, que nosotros le sigamos dando la excelencia, lo mejor de nosotros, el esfuerzo. Nadie ve. Ayer estábamos en un pequeño taller en el culto y yo le decía a los hermanos, ahí ustedes se dan cuenta el trabajo que da sacar buenos músicos en la iglesia. Entonces alabo a Dios por ustedes, que Dios le bendiga y que sigan
sigan granjeando lo mejor para el Señor, lo mejor de los éxitos, que sea siempre la gloria para el Señor. La mayor, si me pueden acompañar. Me quedan 2 minutos todavía. Gloria a Dios. Pero sentía de cantar este coro y cuando estaba y dedicarle para ustedes, a todos los que están aquí, los músicos, porque a veces nos pasa, yo soy un adorador a Dios y la música me saca. Hoy después en la tarde, a ver, aguanten un cachito ahí los músicos, gloria a Dios, aguanten ahí, todavía no, gloria a Dios. Ustedes saben que después que almorcé, saqué más o menos 1 hora que agarré mi guitarra y cantaba y le adoraba a Dios solo. Y qué lindo es cantar, qué lindo es adorar a Dios. Ahí me queda 1 minutito nomás, vamos, la mayor. Y aunque para servirte Jesús tenga que llorar, te serviré porque conmigo estarás. Sufrir contigo es mejor que errar. Perdóname, cante, porque a veces no consigo ni hablar. Luego las lágrimas mis ojos mojarán como señal que tú estás en este lugar. Una vez más. Y aunque así es, para servirte, gloria a Dios. El adorador llora muchas veces. El adorador tiene que servirle al Señor siempre. Siempre, siempre. Levante su mano y adore a Dios. Mejor que fracasar. Perdóname, porque a veces no consigo ni hablar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Shamaga Salama Sama. Amén. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Mientras usted está adorando a Dios en espíritu de oración, yo quiero decirle a los músicos que muchas veces le va a costar avanzar para adelante. Pero así como decía esta alabanza, Dios, hermanos, aunque a veces llorando tenemos que seguir avanzando. Nada es gratis. Para traer la gloria a Dios, nada es gratis. Todo demanda un esfuerzo, pero esforzándonos y con lágrimas, el Señor se glorificará siempre y nos dará victoria. Llegó la hora. Quiero invitar si hay alguien necesitado que quiere pasar aquí adelante a orar con nosotros, alguien que quiera aceptar a Jesús, que descienda aquí adelante los adoradores. Quiero invitar a los adoradores a estar en oración en este momento. Gloria a Dios. Prepárense para el ensamble que van a hacer. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, este es el momento en que usted tiene que venir aquí a los pies de Cristo. Si hay algún pródigo, amigo, vecino que estás aquí, Jesús te está llamando. Hay adoradores que a veces están en el olvido, que dejaron de adorar. Usted que dejó de adorar, quiero invitarte a que vengas aquí en esta noche al altar de Dios. Si usted siente un llamado de Dios, Jesús te está llamando, que usted vuelva a adorarle a Dios, que usted vuelva a tomar el instrumento que Dios te dio. Quiero decir algo de parte de Dios. Hay adoradores que están aquí, que los instrumentos están colgados, que aquello que Dios te dio con lágrimas, con mucha oración, tú has dejado a un costado. Quiero invitarte que en esta noche tú vuelvas a tomar una iniciativa de adorar a Dios. Quiero invitar a aquellos que Dios está hablando así, que vengan aquí adelante. Vuelve a tomar tu instrumento de la adoración. No importa qué diga, no importa lo que hicieron, no importa lo que te está costando, pero tienes que ser un adorador. Jesús te está llamando. Sigue orando, hermano. 2 minutitos solamente. Quiero hacer una invitación, que a alguien que Dios le está tocando, que venga aquí a la presencia de Dios, porque es una noche donde Dios está llamando a alguien. Dios te bendiga.
¿Dónde está la otra persona que va a volver a tomar el instrumento para adorar a Dios? No importa, hermano, la situación. Nosotros tendremos que rendir cuenta a Dios de lo que Dios nos dio para adorarle, de lo que Dios te enseñó para la adoración. No vas a hacer rendir cuenta a los hombres, no, es a Dios. Y quiero invitarte en esta noche, en este último minutito, a que vengas aquí adelante. Queremos orar contigo. Vuelve a la adoración. Hay reconcilio en esta noche. La iglesia está en oración, hermanos. Gloria a Dios, porque eso es lo que hace el poder de la palabra. ¿Dónde está la otra persona que quiere volverse a Cristo? Esta es la noche en donde ustedes se tienen que volver al Señor. Jesús te está esperando. Ven a los pies de Cristo. Estoy apurado hablando esta palabra por el horario que nos está alcanzando, pero quiero hacer una última invitación. Alguien más en este último segundo que tenemos aquí que quiere volverse al Señor. Jesús te está esperando aquí. No es otro lugar, es ahora. Allá arriba no hay personas que necesitan del Señor. Yo te estoy esperando, la iglesia te está esperando y queremos esperarte un minutito a que vengas aquí. Ven al Señor en el nombre de Jesús. A ver, la iglesia siga orando, inclinen su rostro en oración. Señor, trae el alma, trae aquel músico que está parado, Señor. Trae aquel músico que ha dejado de adorarte. Trae aquel músico que está parado hace mucho tiempo y que tú le estás llamando. Yo siento de parte de Dios, hermanos, que hay una persona todavía que tiene que pasar aquí. Un músico que está muy parado, que se está oxidando ya todo lo que Dios te ha dado y parece que no tiene sentido seguir adorando. El Señor es el que te ha colocado en la adoración. Quiero invitarte a que vengas aquí adelante. Vamos a orar juntos. Dios te restaurará una vez más. Quiero hacerte la última invitación. Ven adelante, queremos orar por ti. La iglesia va a comenzar a levantar su mano de arriba al cielo y vamos a comenzar a orar. Soberano Dios, en esta noche te alabo, Padre, porque tú estás aquí con nosotros, Espíritu Santo. Trae al adorador, trae al adorador, trae al adorador. Trae al adorador que está allí parado, Señor. Trae al adorador aquí adelante en el nombre de Jesús. No importa los años que está parado. Sigue viniendo personas aquí, hermano. Quiero seguir invitando a la iglesia orando. Señor, mi Dios, en esta noche extiende tus manos de amor. Sigue trayendo a los adoradores. Sigue trayendo, Espíritu de Dios. Glorifícate en la adoración de la iglesia, en el presente, en el futuro. Tu Espíritu Santo se glorifique. Dios de victoria, Dios de gracia, despide a tu pueblo en paz en esta noche. Aleluya. Sigue orando, hermano. Quiero seguir orando por restauración. Espíritu de restauración, Espíritu de Dios, donde haya una persona en las gradas, aquí abajo escuchándonos por las redes sociales. Habla en las redes sociales. Donde esté esa persona, restaura los adoradores en la iglesia. Oh, mi alma te alaba, Dios, en esta noche. Dios de victorias, Dios de victorias, Dios de victorias. Despide a tu pueblo en paz para tu gloria, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en esta noche de victoria. Bendigo a tu pueblo. Bendigo, Señor, el regreso de la iglesia a sus casas para honra y gloria de tu nombre. A los músicos que regresarán a sus hogares, los que están cerca y los que están lejos, cúbrelos con tu preciosa sangre en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, para tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Voy a cantar el coro de esa alabanza que estaba cantando. Y aunque para servirte, aleluya, cante, 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 cante y adoren. Te serviré porque conmigo estarás. Sufrir contigo es mejor que errar. Levante su mano al cielo así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Perdóname, porque a veces no consigo ni hablar.
Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este lugar. Amén. Nos van a deleitar mientras nos saludamos. Mire para que está al lado suyo. Hermano, yo siempre digo, el que está al lado suyo a veces necesita un abrazo. ¿Usted sabía eso? Entonces mire, al menos para dos, y dele un fuerte abrazo y bendígale en el nombre de Jesús y dígale: Jesús te ama mucho. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos los hermanos. Amén. Salúdense en la paz de Cristo. Adelante, hermano.